un podcast sobre veganismo narrado por personas veganas. Transmitido desde una isla desierta donde todos son bienvenidos a coexistir con los seres que habitan aquí. Hola, ¿cómo estás? Espero que estés súper bien. Yo estoy muy feliz de tenerte en otro episodio de este podcast desde una isla desierta. Hoy quiero presentarte a la invitada que tenemos el día de hoy. Ella es creadora de contenido vegana, lleva 7 años siendo vegana. Ella es Ale Bautista. ¿Cómo estás, Ale? Hola, Clau, muy bien, muy feliz, contenta de finalmente conocerte en persona, Sí. porque no nos conocíamos. Entonces, muy feliz por estar en este espacio y platicar contigo. Ay, encantada también de tenerte aquí. No sé si te pasa, pero a veces cuando conoces a gente en redes, como que sientes que ya las conoces y luego la conoces, pero ya la conoces, pero no la habías conocido antes. Sí, es algo raro. Sí, así me pasó un poquito. Bueno, en esta estancia que he estado aquí en Ciudad de México, pues he conocido mucha gente que no conocía, pero sí conocía en redes. Pero sí, como si teníamos el contacto, no sé cómo. Sí, ajá. el mensajito, sí, estabas ahí. Como que sí. ves las historias tanto día al día que sientes que ya eres parte, ¿no? De su vida, ¿no? Justo las historias, creo que sí es como muy importante. Luego también pasa que luego te conocen personas que ven mucho tus historias y ellas te sienten muy cercanas, pero tú no sabes quién es, entonces creo que sí es como esta cercanía de las historias. Y pues bueno, hoy vamos a hablar de un tema que pues creo que si eres una persona vegana, pues es un tema que prácticamente todos los días, pues lidias, no sé cómo decirlo, pero es como nuestro papel de veganos está como conviviendo con el mundo de alrededor, que muchas veces no es vegano, entonces es como nosotros interactuamos, ¿no? Con este mundo especista en varios escenarios de nuestra vida. Igual, Ale, si quieres, antes de empezar, platicarnos cómo fue que te hiciste vegana, cómo llegaste a este mundo vegano. Sí, pues bueno, yo tengo 7 años siendo vegana. Empecé porque tengo 2 hermanas y mi hermana menor tomó la decisión como 2 años antes de yo tomarla. Y justo hace 7 años yo tenía 17, 18 años, entonces convivía mucho con mi hermana menor, ¿no? Entonces como el compartir tanto tiempo, comidas, entonces me fui como que metiendo poco a poco en este tema. Y la verdad es que al inicio yo tenía la idea de que el veganismo era únicamente la alimentación, ¿no? El dejar de comer productos de origen animal. Entonces tomé la decisión en base a eso y cuando empecé me puse a investigar, a ver documentales, a seguir justo a gente en redes sociales. En ese entonces me acuerdo que estaba muy de moda Ravana, no sé si te acuerdas. Sí. Que al final digo, no es como el mismo giro, pero fue como que la información que había en ese momento, ¿no? Entonces, cuando me doy cuenta del impacto ambiental, de justamente como toda la explotación animal, todo lo que hay detrás de lo que estamos consumiendo, fue que me motivé y reafirmé como la decisión que ya había tomado en un inicio. Wow, entonces, así fue como... Fíjate que Ravana también yo la tenía muy presente y van como 2 o 3 personas que también lo mencionan aquí en el podcast. Se me hace como muy importante la aportación que tuvo, pero obviamente aclarando pues que ya el camino que decidió tomar después ya no fue culpa del veganismo, ¿no? Sí, justamente porque hace 7 años yo me acuerdo que me metí a YouTube, ¿no? A buscar recetas como cómo hacer queso vegano, cómo hacer hamburguesa vegana, porque en ese entonces pues no había restaurantes veganos, no había tantas opciones, ibas al súper y no había como ahorita que hay como 10 opciones de quesos veganos, ¿no? Entonces me acuerdo mucho que por eso yo la seguí, porque yo veía que ella hacía como que muchas recetas basadas en plantas y fue como una persona que estuvo muy presente al inicio, ¿no? Del veganismo. Sí, te digo, ya después se fue por el mal camino, ¿no? Pero sí. Pero bueno, o sea, solamente aclarando que a lo mejor en un momento sí aportó bastante, ¿no? Al movimiento. Y pues bueno, ya como adentrándonos un poquito más a este tema, ¿cómo fue para ti pues no sé si fue un choque o no sé cómo fue para ti esta convivencia que tú tuviste, por ejemplo, con tu familia? Con mi familia no tanto, porque te digo que mi hermana empezó antes que yo. Y mi mamá también como está un poco relacionada, no tanto con el veganismo, pero sí con una alimentación basada en plantas. Entonces no fue tanto el shock con mi familia pequeña, ¿no? Con la de casa. Pero con mi familia, yo soy de Monterrey, entonces pues la cultura en Monterrey es carne asada todo el fin de semana. Y justo mi familia es muy regia, entonces sí, mis tíos y familiares ya fuera de mi casa sí era como, ¿cómo que vas a dejar de comer carne, no? Entonces sí fue un impacto y un camino justo al inicio también porque yo pues, estaba chiquita, o sea, era una adolescente, ¿no? Ya no soy como una adulta ahorita. Sí. Entonces
sí era como mucho recibir comentarios de, pues no es nutritivo, como no sirve de nada, nadie es vegano, etcétera, ¿no? Como no va a haber realmente un cambio. Y pues sí, al inicio fue más o menos así. Obviamente también en la escuela, justo yo me acuerdo que estaba en la universidad, entonces pues me tocaba llevar mi lunch, que en mis toppers y todo eso, entonces como el sentarte a comer y que todos te digan, oye, ¿qué vas a comer? ¿Y qué es eso? Y si está rico, ¿no? Entonces como que era todo el tiempo el foco de atención. Porque lo entiendo porque es algo diferente, ¿no? Algo que a lo mejor no habían visto antes, entonces por esa parte lo entiendo un poco. Sí, fíjate que a mí con mi familia me pasó, o sea, mi hermana menor era vegetariana y ella pues desde que yo me acuerdo ella no consumía carne. Ya después yo me hice vegana y ella también se hizo vegana y como que al principio nos estábamos como muy juntas en esa decisión, ¿no? Mi mamá, por ejemplo, y mi hermana, la grande, hasta el día de hoy no han dejado de consumir animales. Tengo un hermano que ya está casado y vive como parte. Bueno, ya lleva mucho tiempo casado, más de lo que yo llevo siendo vegana. Y él, a pesar de que como que no vivía en nuestra casa, como que yo lo sentía él como que un poquito más abierto a esa opción. Porque, por ejemplo, las reuniones familiares, que es mi familia, como dices, pequeña, pero a lo mejor está un poquito más esparcida, ¿no? Un poquito más grande. Las reuniones empezaron a cambiar, pues, o sea, al mero inicio, sí era como que, pues, vamos a ir yendo a los mismos lugares y si quieren ir, porque, por ejemplo, mi familia siempre iba como a un restaurante de birria. Y era como muy seguido, o sea, muy seguido íbamos a ese restaurante y ahí se hacían las reuniones, ¿no? Y en ese entonces, cuando yo consumía carne, mi hermana era vegetariana y pues sí había quesadillas que ella pudiera consumir. Pero luego cuando ya las dos nos hicimos veganas, pues ya. O sea, ya no había nada ahí para Puro guacamole. No, ni guacamole. ¿No? Nada. O sea, era una birrería así de que birria, quesadillas, era en un pueblito, entonces, o sea, como que ese era el foco, ¿no? Y pues sí, dejábamos de ir y como que al principio yo siento que sí se sintió como ese, ok, necesitamos cambiar nuestro lugar si queremos otra vez que volvamos a ir todos en familia. Entonces estos lugares empezaron a evolucionar. Antes íbamos, por ejemplo, a un restaurante que se llama Calabacitas Tiernas allá en Guadalajara. Y pues antes sí vendían carne, entonces pues comían y así. Después dejaron de vender carne y aún así pues seguíamos yendo. Pero bueno, en ese aspecto siento que tampoco fue como tan difícil. Porque como que sí sentí un apoyo, o sea, como de, ok, nos tenemos que adaptar ahora a este tipo de alimentos. Con mi familia también más grande, pues como casi no la frecuentas, no sé si te pasaba a ti, pero casi no la frecuentas. Yo, por ejemplo, en Navidad nada más y así, ¿no? Sí. Como que sí no son como tan partícipes de tu día a día y ellos sí de plano, pues, no cambiaron nada. Ah, tengo una sobrina, hija de mi primo, sobrina. Sí. Que me acuerdo que desde chiquita ella decía que no quería comer animales y así, se me hacía como bien revolucionario, pues, porque desde niña decía no quiero. Su papá, que es mi primo, pues sí la obligaban. Creo que hasta el día de hoy consume como, a lo que sé, consume más como huevo y así. No sé tan bien de su alimentación. Pero bueno, si fuera de ahí, como que no, como que yo siento como que en mi familia, por lo menos de esa familia, porque tengo de parte de mi mamá y de parte de mi papá, como que no siento como un cambio realmente, ¿no? O sea, tampoco siento que tengo que lidiar mucho. Al inicio sí era como la novedad. Me acuerdo de una Navidad, una tía me dijo de que, les hice snacks veganos, ¿no? Y eran snacks así como de pepino rellenos de cacahuate y así como de esos monchis, no sé cómo decirlo. Sí. Pero no eran comida, pues, pero dices, se agradece. Sí, claro. Sí, yo me acuerdo también lo que comentábamos fuera de cámara, que siento que conforme he llevado más años siendo vegana, también como todo mi mundo alrededor ha cambiado y lo ha entendido un poco más, ¿no? O sea, yo ahorita justo tengo familia aquí en Ciudad de México y yo llego a la casa de mi tía y me tiene queso vegano, ¿no? Wow. Entonces yo digo, sí están realmente pensando en mí, ¿no? Y eso claro que se agradece un montón porque antes pues no había ni siquiera opciones en el súper, ¿no? Entonces pasaba lo que tú decías, ¿no? Que te daban un snack de pepino con cacahuate. Sí. Entonces ahorita sí ya realmente todo mi mundo cercano ya como lo entiende. Sí, aparte, o sea, eso que dices, siento que es una parte importante de saber, pues que le importas a esas personas, ¿no? Sí. O sea, creo que hay de dos sopas, o realmente no les interesa, te molestan con los comentarios y no les importa cómo te puedas llegar a sentir, o se preocupan por ti y por lo menos buscan ahí en internet de que recetas veganas y a ver qué te pueden preparar, ¿no? Y bueno, ya es decisión de cada persona vegana si decide ir o no. No sé si a ti te pasó como que a lo mejor dejaste de asistir a por ejemplo, las carnes asadas o cómo eran estas reuniones familiares.
Pues en general como mi familia dejó de asistir y más cuando falleció mi abuelita falleció hace como 6 años justo, 6, 7 años más o menos justo cuando yo empecé a ser vegana, entonces mi abuelita era como el punto medio de juntarnos, ¿no? Entonces justo como que empezaron a desaparecer esas carnes asadas, pero igual yo llevaba mis cosas, ¿no? Era de llegar con tus toppers, verduras para asar, en ese entonces pues, no sé, ¿cómo se llama? Portobelo, sí, portobelo, también puré de papa y todas esas cosas como que pudieran ser basadas en plantas, pero también, te digo, mi familia ya ha ido cambiando y ya también en Monterrey, en la casa de mi tía también ya hay opciones, o sea, ya lleva espárragos, ya hay como, nos pregunta también antes de que, oigan, ¿qué van a querer? Ustedes van a traer sus cosas o así, ¿no? Entonces como que ya hay un poco más de apertura, pero sí ha sido un proceso, no es algo que empiezas a ser vegano y todo el mundo lo acepta, no, sino que es poco a poco y hay que tener también paciencia con la sociedad que pues en algún momento nosotros también estuvimos de ese lado, ¿no? Sí. Fíjate que a mí, por ejemplo, me pasó como que las reuniones empezaron a ser un poquito complicadas por el tema de la comida. Por ejemplo, mi familia es mucho de cocinar pozole. O sea, realmente en muchas reuniones les gusta mucho cocinar pozole, no sé por qué. Pero antes, al inicio, pues a mí me encantaba el pozole, ¿no? Uh-huh. Pero sí llegó un momento en el que yo ya, al día de hoy, no tolero que una casa huela como a cerdito. Sí. Entonces sí ha sido muy difícil para mí ese tema porque digo, es que si voy a estar oliendo a eso, ¿no? O si no voy, pues siento como que cada vez te vas alejando más de tu familia, porque si faltas una Navidad, faltas a la siguiente, luego ya pasaron 5 años y no los has visto. Sí, entonces, y fíjate, sí. Ay, perdón, no me interrumpa, pero justo como a mí me pasó creo que sí fue este año, ya ves que es el día de la Candelaria, ¿no? Que haces tamales. Justo en mi casa se hicieron los tamales y pues obviamente los hicimos veganos, los que eran para mi hermana y para mí, pero pues también está toda la otra familia, ¿no? Entonces mis tías llevaron de que kilos así de carne de cerdo, de carne de res, ¿no? Entonces yo llegué a mi cocina, que en mi cocina mis papás no son veganos, pero sí intentan reducir su consumo, entonces casi nunca hay carne roja. Lo único que hay es como huevo y los derivados, ¿no? Huevo, queso y mantequilla. Uh-huh. Pero carne roja es muy raro que haya, ¿no? Entonces, tampoco en cantidades así enormes como para hacer 200 tamales. Entonces yo llego a la cocina y mis papás están ahí como medio cocinando, acomodando todo y les digo, huele a muerto, uh-huh. O sea, como huele a animal muerto. Y mi papá me voltea a ver y me dice, no digas eso porque es la comida de tus tíos, ¿no? Y yo, pues no importa que sea la comida, o sea, es un animal muerto, ¿no? Entonces como que ya mi mente, el olor ya no es como, ay, huele a comida, no, uh-huh. Realmente huele a un animal muerto. Uh-huh. Sí, qué difícil. También a mí me pasa más en mi casa donde yo vivo. Mi hermana, no sé, de un tiempo acá creo que empezó a seguir cierto tipo de alimentación, uh-huh. Entonces consume más como tocino, más como carne, más como esas cosas grasosas. Okay. Y realmente también cuando cocina, sí es muy difícil para mí. O sea, yo por ejemplo prefiero no estar en la cocina cuando ella está cocinando porque sí huele, como dices, o sea, no sé qué pasa, pero siento que antes hubiera leído eso y diría, rico, ¿no? Pero ahorita lo huelo y es como, ay, no puedo. O sea, no puedo con el olor. Si no necesito entrar a la cocina ni me acerco. Entonces sí creo que son como detallitos pequeñitos que creo que en un día a día antes de ser vegan no pasa nada, uh-huh. Pero justo cuando ya eres vegana empiezan a tomar un montón de importancia, ¿no? Como reuniones sociales, comidas, cosas así pues. Sí, me acuerdo mucho que algo que me impactó a mí fue cuando justo cuando empecé a ser vegana empecé a mis prácticas sociales, uh-huh. Entonces era como la primera vez que yo iba a un corporativo y que estaba con mucha gente y pues que tenía que comer ahí, ¿no? Fuera de mi casa. Entonces yo me llevaba mis toppers y todas las comidas era como cuestionarme, ¿no? De por qué eres vegana, uh-huh. ¿Qué pasaría? Justo, bueno, no te he preguntado, pero el nombre de tu podcast, Desde uh-huh. una isla desierta, supongo es porque siempre están haciendo esto, ¿no? Como este cuestionamiento de ¿qué harías si estás en una isla desierta con un cerdito, ¿no? ¿Te lo comes o no? Como que te quieren mucho como forzar a que a fuerza digas, no sé, sí voy a comer carne. Entonces me pasaba mucho que era de todos los días y era algo que al final mentalmente pues sí me cansaba porque yo soy muy como de estar a la defensiva y justo como era un tema pues que me apasiona mucho, justo yo me aferraba, ¿no? Y les contestaba y sacaba así como todos mis argumentos, pero también como que a lo largo de todos estos años he entendido que hay veces que
o más bien que nuestro objetivo no es cambiar la mentalidad de todas las personas, ¿no? Que hay personas que están listas para recibir esta información, así como nosotras estuvimos cuando nos llegó, y de cuestionarse y realmente, pues, hacer conciencia de qué estás apoyando y qué estás consumiendo, pero también entender que hay gente que aún no está lista. Entonces, a mí me ayudó mucho entender eso como para poner límites y decir con quién sí me puedo desgastar un poquito y con quién, pues, no vale la pena tanto. Sí, porque luego a veces los debates llegan a un punto en el que ya se vuelven súper personales, ¿no? O sea, sí. Si la otra persona de plano no está discerniendo muy bien lo que está diciendo y tú como persona vegana tampoco decides como si gastar o no tu energía, el debate se puede ir así por horas y la mentalidad de la persona no va a cambiar, ¿no? Porque muchas veces creo que sí se puede identificar cuando una persona está dispuesta a escuchar, como un abierto al diálogo, como de un lado más como de la curiosidad, a cuando nada más quiere tener la razón, a cuando nada más quiere atacarte, a ti persona que eres diferente. Entonces creo que también es importante pues discernir entre estas dos opciones. A mí personalmente también en el trabajo me pasaba, al inicio por ejemplo que yo me hice vegana, entré a un trabajo en el que sí las opciones, casi no había opciones de que basadas en plantas. Era como de vez en cuando nos hacían así como ceviche de soya o así, ¿no? Pero yo he pasado por muchas etapas. He pasado por la etapa en la que prefiero comer sola. He pasado en la etapa por la que, bueno, voy a convivir más porque de un momento decía, es que si no convivo con más personas que no son veganas, ¿cómo van a aprender de veganismo si les interesa, no? Sí. O sea, como que yo decía, si en algún momento a alguien le interesa el veganismo, yo quiero estar ahí para poder explicarle. Pero luego eso también era muy cansado, porque realmente para mí compartir mesa con una persona que literalmente está comiendo un pedazo de carne se me hace muy difícil. No sé si para ti pasa igual, pues, pero ver un bistec así en un plato me causa mucho, para empezar es mucho shock y luego... Incomodidad, ¿no? También. Sí, y luego si dicen, ay, qué rico está esto, y empiezan a hablar de animales, no, o sea, yo te lo juro, no sé ni qué hacer, no sé ni para dónde irme, es una incomodidad muy grande de que estén hablando de un animal así como si fuera cualquier cosa, de no poder como tampoco ponerte a pelear con todo el mundo, o ganas me dan de pararme e irme, pero luego dices, ay, ¿cómo se va a ver? Y cosas así. Entonces también creo que más, o sea, por ejemplo, un tema es la familia, ¿no? Que sabes que es tu familia, pero a lo mejor tus amigos de trabajo cambias de trabajo y se olvidan, entonces de todas maneras es como hay un conflicto medio complejo, pues. Sí, es difícil y justamente en mi caso, yo, como la mayoría de la semana hago home office, yo como sola o con mi hermana, ¿no? Normalmente mi hermana y yo nos ponemos de acuerdo en qué vamos a cocinar, entonces eso también me ayuda mucho porque justo estoy como en mi ambiente, estoy como en mi zona segura, ¿no? Entonces, pero sí me ha tocado, simplemente con el olor, lo que comentábamos hace rato, te cambia, ya no estás a gusto, ¿sabes? Ya te incomoda, ya te pones como a pensar, pues toda la injusticia que hay, entonces, pues sí, claro que te mueve. Sí, o sea, a mí, por ejemplo, comentarios, me acuerdo mucho porque luego también en un momento tuve comentarios así, compañeros, como que luego llevaban una alimentación así como muy sana y era de que llevaban su pedazo de carne y sus verduras, ¿no? Y no sé por qué les daba de que dar cuerda así como de que, ay, tal supermercado vende la carne súper fresca, o, ay, no, es que tal parte del animal sabe más rico y así. Y te lo juro, ay no, yo no sabía ni qué hacer porque era muy, muy incómodo para mí. Ganas no me faltaban para decirles como de, oigan, por respeto a los animales, o sea, neta no digan ese tipo de cosas. Pero a la vez eran como personas como que pues eran de mi área, muy cercanas. Entonces dices, bueno, no me quiero pelear con estas personas que veo todos los días. Y sí, ya después me agarró otra vez la etapa de, pues bueno, quiero volver a comer sola o volver a comer con una persona que pues también no consuma carne, ¿no? A veces es muy difícil encontrarlo y más en tu trabajo. Sí. A menos que trabajes en una organización así de que vegana, ¿no? Pero... Ya, en Notco. Sí. Sí, pero si no, es muy común que la gente de tu trabajo, pues sí, no lleve una alimentación basada en plantas y no le importe hacerlo y no le importe decir comentarios, pues, así medio fuera de lugar, pues, que pueden llegar a ser incómodos. Sí. Y bueno, no sé si también cuando tú dijiste de que estabas en la escuela, ¿no? O sea, no sé si fue como similar o fue como diferente con tus amigos. Sí, pues en la escuela justo estaba yo en la universidad, ¿no? Es cuando justo estás como en esta
yo digo como que estás muy expuesta a los 17, 18 años porque es justo cuando vas a las fiestas, conoces gente, estás en la universidad, justo como que es todo el tiempo conocer gente y gente y gente, y ahorita ya que tú decides como si vas, si no vas, ya es como tu círculo pues se va cerrando, ¿no? Y ya decides con quién sí te sientes seguro, con quién no, pero sí, al inicio claro que en mis amigas fue como que te vas a ser vegana, ¿no? Y al inicio sí era, digo, hasta la fecha, porque te digo que pues yo vivo en Monterrey, es la cultura regia es muy fuerte y son de carácter muy fuerte y también son como de defender y defender y defender, tener la razón, y en un tema como el consumir carne, que en Monterrey es como muy machista, al final el comer carne está relacionado como fuerte, por así decirlo. Como entonces, de ser fuerte, como ser macho, ¿no? Ajá. Como, sí, me da poder, ¿no? El comer carne, ¿no? Mi bistec, etcétera. Entonces, pues sí, en la escuela fue, pues igual, cuestionarme, digo, no comía en la escuela porque tenía como que muy pequeños espacios entre clases, comía en mi casa, pero sí era como todo el tiempo de, ¿por qué eres vegana? Me acuerdo que yo justamente en esas fechas empecé mi cuenta de Instagram, pero casi no subía cosas, subía muy poquitas cosas de que le tomaba foto a mi comida, la subía, ¿no? Pero llegaba a la escuela y recibía comentarios como que, ¡ay, la vegana! O de que, pero en forma de burla, ¿sabes? Ya no era como en forma de, qué cool, qué chido que estás haciendo eso, ¿no? Era más como, qué vergüenza que estás subiendo como que tu contenido vegano, ¿no? Y te digo, o sea, conforme a lo largo de los años esa gente que al inicio era como hacer comentarios negativos, pues ya ahorita me apoya, ¿no? Sí. Entonces, y oye, ¿han estado reduciendo su consumo o no sabes? No sé. Mis amigas no. Te digo, yo en mi círculo cercano, la única persona que conozco que es vegana es mi hermana. De ahí en fuera, nadie. Y justamente algo que quería tocar es la importancia de conocer gente vegana y tener gente vegana cerca de ti. Si no la tienes, buscarla, ¿no? Y justamente las redes sociales, justamente que yo te conocí a ti por Instagram y a toda la gente que conozco que vive acá o en diferentes partes de la República es por las redes sociales. Y justamente como tener a gente que piense igual que tú y la misma ética que tú tienes es muy importante porque te hace sentir acompañado en ese proceso, ¿no? No te sientes solo y pues sí, están pues para ti también. O sea, tus amigas, por ejemplo, cuando te hiciste vegana les platicaste, pero ellas, ok, nada, no hicieron ningún cambio en su vida. No, hasta la fecha no. Sí. A mí también me pasó un poco similar. Yo tengo una amiga que se hizo después vegetariana y luego vegana, pero igual como, no sé, por temas aparte. Y lo que mencionas también es súper importante, como de crear una comunidad, ya sea digital o presencial, buscar gente, pues que te recuerde, ¿no? Esta razón del movimiento, esta razón de tu decisión. Porque luego siento que, por ejemplo, ya narramos algunos escenarios, como que pueden llegar a ser un poco frustrantes. Y a veces es más fácil, la verdad, volver a consumir animales, ¿no? Sí. O volver a consumir ciertos derivados para que ya te dejen de estar molestando, para que ya no te diga nada, como para ya encajar un poquito más en esta sociedad especista. Pero qué importante es como, en lugar de ceder ante la presión, ceder ante los comentarios, ceder ante las burlas, pues buscar como este espacio seguro, ¿no? A mí me gusta mucho decirle como espacio seguro a este lugar al que vuelves cuando necesitas pues estar a gusto, cuando necesitas estar tranquila, entendida, validada. Porque pues no es lo mismo tampoco si un día te sientes súper mal porque, no sé, por algo de los animales. A mí me pasó un día, yo llegué al trabajo así súper mal porque vi al camión de los cerditos que iba rumbo al matadero y llega mi jefe en ese momento y me dice, oye, pues te puedo ayudar en algo, o sea, y yo de que, es que no, o sea, ¿cómo te digo que estoy llorando porque tú estás comiendo un pedazo de carne, ¿sabes? O sea, que acabo de ver a la cara del ser que te vas a comer, o sea, es muy difícil. Bueno, al menos para mí ha sido muy difícil, pues tratar como de crear este vínculo con personas que siguen consumiendo animales, pues. Entonces sí es importante crear. Sí, y es que me he dado cuenta que realmente la gente no lo entiende. O sea, realmente como que piensan que es una moda o que solamente es la alimentación, como que todavía sienten como que el derecho de tengo que comer carne, ¿no? Sí. Entonces siento que eso es lo que más me ha pasado. Sí, como que justo a mí me gusta de repente subir posts que incomoden. O sea, que hagan que te cuestionen. Y sí siento que en mi círculo cercano he cambiado un poco la mentalidad. No al punto de que sean veganos, pero sí como ya se acercan conmigo, ya como que les interesa el tema. Pero sí es algo que pues debes de estar abierto a, ¿no? Sí. A que te incomode, a que realmente pues hagas un cambio. Sí, como decíamos, si en algún momento necesitan de una persona vegana, pues que tú estés ahí, ¿no? O sea, quizás en el momento en el que tú le lanzaste el discurso,
le entró por uno y le salió por el otro oído, pero a lo mejor en 2 años ya se están comenzando a cuestionar un poco más, ¿no? A mí me pasó mucho cuando yo me hice vegana, iba a la universidad y me acuerdo real de que la reacción de mi círculo de amigos fue así como de, no, pero ¿cómo crees? O sea, ¿pero por qué? O sea, literal me sacaron el argumento del león, me sacaron el argumento de la evolución, así todo, ¿no? De que lo hemos hecho por años y así. Y yo súper enojada en ese momento, yo creo que tenía como 3 días siendo vegana. Y yo les decía como de, no, es que los perros merecen así, o sea, los perros sienten igual que los cerdos y así. Entonces yo me daba ahí como mis trances. Eventualmente nos fuimos como alejando y en especial me acuerdo de un amigo que era como mi amigo más cercano, que con él sí podía más debatir, más, en lugar de pelear, pues un poco más de debate, ¿no? O sea, se abría más como la confianza de estar como rebotando ideas. Y me acuerdo perfecto que él me decía de que, no, es que la carne nos hace fuertes, o sea, ¿cómo crees que la vamos a dejar? Y cosas así, ¿no? Y ya hace poco me lo topé y ya era como de que, estoy reduciendo mi consumo de carne. Y yo decía, what? O sea, tú me peleabas así de que mal por la carne, ¿no? Y era siempre como de, vuelven. Ajá, y era como de, ay, ni me acuerdo que pasaba eso, ¿no? Sí. Pero sí, o sea, siento que también, pues el mundo va evolucionando, o sea, también poco a poco las personas en general vamos cambiando colectivamente de mentalidad. Y pues, a pesar de que al día de hoy como que los veganos todavía no son vistos como tan chido, así no es como que alguien te felicite por ser vegan o quizás poca gente sí lo haga, pero creo que poco a poco se puede ir evolucionando, pues. Sí, a mí me pasaba que justo como que me decían, no, es que tú llegas a un lugar y del único tema que hablas es el veganismo. Y yo, no es que yo quiera hablar, es que ustedes me están preguntando a mí, ¿sabes? Como que llego y me cuestionan y ya llevamos 1 hora hablando de veganismo. Entonces justo me decían eso, como que siempre estás a la defensiva y quieres defender. Y es como que pues tú me estás preguntando, ¿no? Entonces pues te estoy respondiendo lo que para mí es. Oye, qué chido. Y entonces llegas, te preguntan y tú les dices así como de una te vas a los argumentos. Sí, yo la verdad chido. soy muy, o sea, no tengo esa sensibilidad, no. Sí intento como que ser muy clara, ¿no? Uh-huh. Pero justo también como que decido con quién sí y con quién no. Y con los que más lo hago es con mi gente cercana, ¿no? O sea, con mis papás, con mis amigos del trabajo, con los que como, con mis amigas. Pero también como si ellos me preguntan. O sea, no llego yo a decir de que, ay, sí sabes que estás comiendo un animal muerto, ¿no? O sea, como que si ellos me preguntan, pues sí, porque también es algo que es diario. O sea, no voy a ponerme a pelear o a argumentar diario, ¿verdad? Porque pues lo que te decía hace rato, o sea, también es un desgaste pues emocional y mentalmente. Sí, oye, ¿y qué generalmente te preguntan? ¿Son como las mismas preguntas o son súper random cada vez? No, pues depende de la persona, pero lo más común es como si vas a obtener la proteína, ¿no? O sea, como que temas nutricionales es como que lo que más les importa. Y también algo que me dicen mucho en comentarios es como, ya está muerto el animal, ¿no? O sea, como que si lo comes o no, ya está en el supermercado, entonces no va a ser un cambio el que tú vayas y lo consumas. Y yo lo que siempre les explico es, ese producto depende de una demanda, ¿no? De ti, que tú eres el consumidor. Entonces, si tú dejas de comer y de ir a consumir esto, pues obviamente la compañía va a dejar de hacerlo, ¿no? Claro. Y es lo que pasa que estamos viendo cómo estas compañías enormes están incluyendo en sus menús opciones basadas en plantas, porque justo el consumidor pues está cambiando y está buscando cosas diferentes. Sí, o sea, toda nuestra demanda pues genera un impacto, ¿no? Y en algún momento tú has visto como que alguien dice, pues sí, o sea, como que tú veas como que, pues sí es cierto, lo voy a pensar más, o no sé. Sí, sí he visto mucha gente. De hecho, tengo un amigo que está en el trabajo que él decidió, a él le encanta bucear, entonces decidió como dejar de consumir animales del mar, o sea, mariscos, pescado, etcétera. Y sí es mucho más consciente. O sea, sí de repente lo veo y que trae su pollito no pollo, de Plant Squad y todo esto. Entonces sí hay gente que sí veo que sí le hace un clic, que le mueve algo, ¿no? Y justo algo que también quería platicarte es que cuando vi tu primer episodio del podcast, justo mencionabas que cuando una información te llega a ti y que te mueve o que te hace cuestionar, como que tienes que hacer algo, ¿no? Sí. Y me identifiqué completamente con eso porque justo así me pasó a mí con el veganismo y me pasa cada vez que me cuestionan y que me preguntan, justo es como yo intentar hacer eso con la gente que se acerca a mí, ¿no? Como cuestionarte desde lo que haces ahorita, ¿no? Sí, o sea, porque a mí se me hace muy importante como ser esta voz que va en contra de lo que la mayoría de voces dicen, porque actualmente siento que existen muchos círculos en donde no hay ninguna persona vegana, ¿no?
y la voz general de ese círculo es voz que los animales están aquí para eso, o la voz en general, la voz especista. Entonces como que nuestra voz levantarla en contra del especismo, o sea, nuestra voz antiespecista que hable, siento que es muy, muy importante, independientemente de lo que sea, de lo que digas. A lo mejor tu simple existencia ahí en ese círculo pues ya cuenta, ¿no? Pero yo sí creo también que estamos haciendo un cambio, o sea, nuestra presencia en cada círculo, en el círculo familiar, en el círculo de amigos, en el círculo del trabajo, o sea, nuestra presencia es como muy importante. Sí les da curiosidad, sí te van a preguntar, pero... Y en las redes sociales, ¿no? Sí. Bueno, ahorita en nuestro caso que decidimos como aportar a la sociedad a través de ese medio, también es muy importante. A mí de repente, justo como muchos años yo intentaba cambiar a mi círculo pequeño y era como, nadie me hace caso, ¿sabes? Nadie me escucha. Y justo cuando yo empecé a compartir en TikTok, bueno, en redes sociales, me empezaban a llegar mensajes, ¿no? De gente que no conozco y que realmente está interesada o que me cuenta su historia o que me pide un consejo. Y para mí eso vale muchísimo más que todo el tiempo que yo intentaba cambiar a algo que no podía, ¿sabes? Entonces como que quedarnos con eso, que realmente sí hay gente que quiere cambiar, sí hay gente que le interesa, entonces eso es muy bonito. Y que aparte, como mencionas, o sea, a final de cuentas, después de haber escuchado quizás por nosotros o quizás por alguien más, pueden ir haciendo esos cambios, ¿no? O sea, pueden ir tomando un poco más de conciencia, porque pues a final de cuentas cada vez hay más opciones, cada vez es más fácil. Y pues, no sé, yo me imagino que luego llegan al súper y de un lado ven como la opción vegetal y de un lado ven como lo otro y siento que en su cabeza dicen, pues vamos a probar estas, ¿no? O sea, y creo que eso pues ya también es importante, ya es un cambio que importa. Yo también creo, por ejemplo, que mi presencia, por ejemplo, en estos círculos también ha hecho como un cambio, ¿no? O sea, por ejemplo, en mi familia, mi mamá, por ejemplo, no consume casi animales ya, al menos en la casa. Creo que es muy poco lo que consume y cuando va y consume, se sale, no dice a dónde va y luego ya regresa comida, ¿no? Y luego si le preguntas de qué, ¿a dónde fuiste? Y ya como que entre dientes dice que fue a consumir, pues, algún animal. Sí. Pero hasta siento que lo hace como si a escondidas, ¿no? Sí, porque justo, o sea, saben que no Sí, está bien. Sí, saben que a lo mejor puedes llegar a decirles algo, ¿no? Sí. Entonces, pero siento que en algún punto, o sea, por ejemplo, en mi casa se compraban así muchísimos kilos de lácteos, de carne, de embutidos, un montón de cosas, y eso pues ya no pasa, o sea, realmente mi refri es muy, muy vegetal, a pesar de que mi hermana pues sigue consumiendo animales, porque ella sí se cocina ahí, ella sí está ahí, mi mamá casi no está, entonces pues casi no come ahí. Pero, o sea, como que siento que ese cambio es importante, ¿no? Y pues a lo mejor si, como dices tú, en tu trabajo puedes hacer este cambio con esta persona que ya consume de Plant Squad, pues es importante. Y a lo mejor un amigo y luego llega y te pregunta, pues ese cambio es importante. O sea, mi amiga, por ejemplo, se hizo vegetariana. Sinceramente, yo jamás le di así de que la cátedra a ella, pero no sé si a lo mejor de cierta manera influyó que yo haya estado en su vida, pues para comenzar a tomar esas decisiones, ¿no? A veces ni siquiera sabemos qué vidas estamos influyendo, no nos damos cuenta que hasta nuestra existencia pues está haciendo ya una parte de activismo y pues qué importante es que estemos ahí por cualquier cosa. Sí. Y pues bueno, o sea, también como mencionábamos, de que muchas veces pues nos van a llegar a hacer comentarios que quizás no solicitamos, ¿no? Entonces no sé cómo tú hagas, como ya hablamos un poco de discernir, pero ¿cómo haces para poner estos límites pues a esas personas que lo oyen con comentarios no deseados? Sí, pues justo al inicio era muy difícil porque justo era un tema que para mí era nuevo, entonces cuando algo es nuevo y te está moviendo, pues quieres compartirlo con todo el mundo, ¿no? O sea, cuando yo me di cuenta de todo lo que había detrás de eso, para mí fue nuevo, o sea, no puedo creer que esto no haya llegado antes a mi vida y que no haya llegado a mi círculo cercano, ¿no? Entonces, justo como lo que te comentaba hace rato de saber identificar quién sí está dispuesto a escuchar y quién no está dispuesto a escuchar. Y justo cuando de repente llegas y te cuestionan de tu comida y de tus decisiones, justo como podemos levantar la voz de decir, oye, quiero comer a gusto, este es pues mi tiempo para comer, lo quiero pues aprovechar, etcétera, y tampoco pues te estoy pidiendo tu opinión, ¿sabes? O sea, como también amigablemente y también entender que falta todavía mucha educación y también falta pues mucha apertura al tema, entonces también como estar conscientes de que justo lo que te decía hace ratito de en algún momento yo estuve ahí, o sea, yo también en algún momento dije, yo jamás podría ser vegana, ¿no? Entonces como justo no tener miedo a levantar la voz de decir, ¿sabes qué? Ahorita pues no quiero hablar del tema.
Sí, qué importante es porque igual los veganos tampoco estamos obligados a siempre tener que responder, ¿no? O sea, sí. Claro que es valioso que tu voz, si tú lo quieres así se escuche, pero también va a haber días a lo mejor en los que no estamos de mood, ¿no? O sea, a lo mejor que nuestra salud mental no esté al 100, o a lo mejor que nuestras prioridades sean otras. Entonces también, o a lo mejor también puede ser que la misma persona te pregunta lo mismo por 15ª vez y pues nomás no queda claro y a lo mejor tú esa vez no le quieres contestar, ¿no? A lo mejor la siguiente sí, pero esa vez no. Y pues qué importante es decir eso, ¿no? O sea, siento que también es como mucho trabajo, pues de muchas herramientas para también saber poner un límite, para también saber decir que no. Pero es súper válido que a lo mejor si en ese momento no quieres hablar, decirle, ¿sabes qué? Pues búscame después del trabajo y platicamos, ¿no? Nos echamos un café y a gusto platicamos exactamente de veganismo, si es así lo que quieres. Ahorita pues quiero comer, o sea, quiero estar a gusto porque también es válido. A mí me pasa mucho, por ejemplo, que yo valoro muchísimo la comida con otra gente vegana porque justamente nadie le pregunta a nadie de su comida. Sí. O sea, realmente nadie te está viendo qué estás comiendo. Sabes que la mesa es totalmente basada en plantas y puedes llegar a platicar a lo mejor de otros temas, de tu vida personal, de algo que quieras platicar. Muchas veces también se termina hablando de veganismo, pero a lo mejor se aborda otro tema desde otra perspectiva, ¿no? Sí, o ya no eres la única persona y todo el foco ya no se queda en ti, ¿sabes? Sí. Ya es como que todos aportando. Sí, o sea, ya no eres como tú contra la mesa entera, ¿no? Dale, sí. Sí. Entonces sí, o sea, creo que también es muy válido eso, o sea, realmente me parece muy valioso como eso de los límites. Pues sí, saber con quién sí, con quién no, o sea, tu energía es muy importante y tú sabes con quién la gastas. Entonces, pues sí, o sea, si en algún momento es más importante tu paz mental que ganar el debate a una persona que al final de cuentas no va a cambiar de opinión, pues elige eso. Sí, como que entender justo que también la razón por la que lo hacemos, ¿no? La razón, y a lo mejor nuestra misión no es cambiar a todo el mundo, o sea, no vamos a poder cambiar a todo el mundo, pero justamente como el cambiar a una persona, a 2 personas, con eso es suficiente y ya es muchísimo de tu parte, ¿no? Entonces también como no intentar y no forzar el querer cambiar la opinión de alguien más, porque es muy difícil en cualquier tema, ¿no? También digo en el veganismo más porque justamente la relación con la comida pues está muy arraigado a la cultura, ¿no? Y justo es algo que hacemos más de 3 veces al día, entonces pues también es un cambio que no es tan fácil. Oye, ¿te ha pasado, por ejemplo, ahorita se me viene a la mente, que te preguntan y no solo de tu alimentación, sino como que te preguntan ya como de tu ropa o así? O... Sí me ha pasado como cuando me preguntan como que la gente realmente no se imagina qué tantos productos tienen como o testean en animales o tienen algún ingrediente de origen animal, ¿no? Entonces como que sí se quedan en shock de, por ejemplo, la pasta de dientes, el desodorante, el maquillaje, o sea, como que la gente no tiene todavía esa visión de que no nada más es en la comida, ¿no? Hay muchísimas cosas que consumimos día al día que ni nos damos cuenta que realmente estamos afectando a un ser, ¿no? Entonces sí me ha pasado mucho, pero me pasa mucho que se quedan como, ay, no sabía que esto testeaban animales o que tiene algún ingrediente de origen animal. Sí. Digo, o sea, se me ocurre porque luego también siento que muchas personas como de que, eres vegana, entonces porque estás usando piel, ¿no? Y tú de que, es mi piel. Pero como que, no se imaginan que muchas cosas pueden ser aptas para vegans. Sí, me ha pasado bastante. Justo también en la ropa, no sé, que traigo algunas. Y yo, o sea, realmente pues la piel es muy cara. También, la piel de origen animal. Entonces yo realmente antes de ser vegana nunca he tenido nada de piel. O bueno, que no sabía, ¿no? Pero sí me pasa, no sé, con botas, con alguna chamarra, como que me dicen, ay, eso es de animal. Y yo, no es, me costó de ¿qué? 200 pesos. O sea, no es. Imposible. Sí. Sí. A mí me pasó, por ejemplo, me acuerdo una vez en el trabajo, un comentario que se me quedó muy, muy marcado. Porque pues me dijeron como de, eres vegana y no sé qué, y una chava me dijo, oye, pero tú eres vegana así de que súper, súper vegana, o sea, de que nada de origen animal. Y yo dije, como en ese momento traía un cuestionamiento de que no me acuerdo si qué producto era o no vegano, algo así como los focos o las pilas, no me acuerdo. Y yo me acuerdo en ese momento que antes de hablar con esos compañeros, una persona en redes sociales decía, oigan, ¿se han preguntado si las pilas son veganas? Y yo de que, no, what the fuck. Y bueno, ya entonces al día siguiente me preguntó eso en mi trabajo la persona y le dije, la verdad es que no sé, o sea, no sé si mi existencia está siendo 100% vegana perfecta. Le dije, pero sí hago pues lo que puedo, ¿no? Porque creo que también a veces cuando les dices a las personas, no, es que yo soy súper vegana perfecta, nada de origen animal, como que luego también se abruman un poquito de decir, es demasiado, no podría.
Entonces a lo mejor si les dices como, pues en lo que puedas elegir, pues elige la opción que no tenga nada de origen animal, ¿no? Sí. Como que a lo mejor ya se baja un poquito esta... intensidad. Sí. A mí también me pasa mucho que justo como, no sé, estoy en mi lugar de trabajo y voy a comer algo y llega un amigo, ¿eso es vegano? ¿Sabes? Como que, y yo ya le digo, oye, tú pareces la policía vegana. O sea, siento ya que me está viendo todo el tiempo como, no sé, hasta cosas que son casi obvias que son veganas, por ejemplo, unos totopos que no tienen, que son con sal y limón, ¿no? O una tortilla. De que, ay, eso es vegano. Sí, es vegano, ¿sabes? Entonces yo le digo que es la policía vegana. Sí. O sea, porque también a mí me resultaría obvio que si una persona vegana está comiendo algo, pues debería de ser, ese alimento debería ser totalmente basado en plantas, ¿no? O vegano. Sí. Entonces sí está curioso como esa parte, no sé si porque les da shock de cómo se ve ay, no sé, a mí también me ha pasado, pero más como con las papas así convencionales, que a veces traigo de que, no sé, unos churrumais o no sé, las papas que son aptas para vegans, ¿no? Y que la gente se saca de onda de que, oye, ¿esos sí son veganos? Y dices, es que me los estoy comiendo. Si me los estoy comiendo significa que sí. Sí, o sea, a mí me pasa justo así y también al revés, por ejemplo, con las gomitas, que justamente les digo, no puedo comer eso. Y se dejan, ¿cómo? Si son gomitas. Yo, no, pero pues tienen, ¿cómo se llama? Grenetina. Entonces, pues eso es de origen animal. Entonces sí me pasa de las dos ambas formas. Partes. Sí, pero al final de cuentas creo que justo estamos como, pues poniendo ese granito, ¿no? O sea, informando, o sea, te digo, no es como tu obligación, está muy chido como ser esta persona vegana que está ahí como existiendo, haciendo su activismo en la manera en que tú puedas y quieras. Sí. ¿Tú qué consejo le darías a alguna persona que justamente a lo mejor está empezando en este mundo vegan, que se topa con muchas situaciones hacia alrededor de su vida y que a lo mejor puede llegar a frustrar un poco, a sentirse un poco perdido, no lo sé? Sí. Pues uno, como recordar la razón o el objetivo del por qué tomaste la decisión, que al final no es para encajar en la sociedad o para complacer a todo el mundo, sino lo haces pues por los animales. Entonces como tener esa motivación y recordar que realmente lo estás haciendo bien, ¿no? 2, como no pasa nada si te equivocas. A mí me ha pasado que por situaciones que están fuera de mi control he consumido algo de origen animal, ¿no? Entonces como justo no juzgarte a ti y no hacer como todo el camino que llevas como tirarlo a la basura, sino como hay que entender que vivimos en una sociedad especista, ¿no? Entonces como tener paciencia. Y la última sería justo rodearte de gente o buscar gente que sea vegana, porque eso ayuda mucho a que sí, encuentras este lugar seguro, esta gente que justo a mí me pasó contigo, que de repente un día coincidimos en redes sociales y que sentía que te conocía desde hace mucho tiempo, justo porque piensas igual que yo. Entonces como si no tienes a gente cercana, familia, amigos, buscarlo en redes sociales, porque a mí también me pasó que justo yo estaba muy cerrada en mi círculo y cuando comencé en las redes sociales vi que hay mucha gente vegana. Entonces, ahorita mi TikTok todo es vegano, y yo dije, wow, o sea, hay muchísima gente en el mundo que realmente está haciendo un cambio. Sí, como que ya no te sientes solo, ¿no? O sea, siento que muchas veces como persona vegana llegas a sentir sola. Y como que necesitas saber que no estás solo contra toda la sociedad. Contra el mundo. Sí, total. Y pues bueno, para ir cerrando el episodio, me gustaría que nos brindaras tu definición de veganismo, tú como persona vegana. Pues bueno, para mí el veganismo es amor, compasión, es conciencia y es entender que estamos en esta tierra compartiendo con las especies y no pues viviendo solo en beneficio de nosotros. Sí, total, como esa coexistencia entre todos, ¿no? Sí. Qué bonito. Y pues bueno, muchísimas gracias, Ale, por haber estado aquí. Neta, creo que es importante también escuchar a otras personas veganas, saber que a lo mejor las vivencias han sido similares, han sido iguales, y pues saber como que justo no estamos solos, ¿no? O sea, como que existen más personas veganas, que realmente el mundo está cambiando, que tu existencia como persona vegana es muy importante y que pues es más común de lo que piensas como ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, qué chido pues también que a través de este episodio muchas personas puedan conectar. Y si fue así, persona que nos está escuchando y crees que este podcast le puede servir a alguien, compártelo en tus redes sociales o con esa persona que crees que le puede ayudar. Y esperamos tus mensajitos por nuestras redes sociales. Yo estoy como @con.tofu. Y yo como ale.vegana. No sé si quieras agregar algo más antes de irnos. Sí, pues agradecerte a ti, Clau, por hacer este espacio. Realmente a mí me has enseñado muchísimo en las redes sociales, entonces pues simplemente agradecerte por parte de los animales que realmente pues estás haciendo un cambio y estoy muy feliz y contenta por coincidir contigo. Muchísimas gracias a ti también por
estar aquí. O sea, encantada de tenerte en este espacio. Y pues bueno, nos vemos en los siguientes episodios de este podcast desde una isla desierta donde cada vez somos más personas. Bye. Hasta luego.